Caminhos Latinos. A série Caminhos Latinos América Central é uma parceria entre o Pulso Latino, o programa Realidade Latino-Americana da Unifesp e o Berta Coletivo Latino-Americanista. Olá, começa agora o 5º episódio da série Caminhos Latinos América Central. Desta vez a gente vai caminhar pela Costa Rica. A série Caminhos Latinos é uma parceria entre o Pulso Latino, o programa Realidades Latino-Americanas da Unifesp e o Berta Coletivo Latino-Americanista. Eu sou o Carlos e te convido para embarcar nesta viagem com a gente. E se você não viu os demais episódios, você pode fazer a viagem do ponto de partida ou então armar o seu próprio itinerário pela América Central. Na primeira parte deste episódio, como já de costume, quem vai caminhar com a gente nos contando um pouco da história da Costa Rica é o historiador e professor da Unifesp, Fábio Luiz Barbosa dos Santos. Na segunda parte, teremos uma entrevista com a historiadora costarriquenha Sônia Ângulo, realizada pela Samia Becker. A série Caminhos Latinos vem sendo construída com um grande esforço militante pelo coletivo do Pulso Latino e do Berta e vários parceiros e apoiadores. Siga o Pulso Latino nas redes sociais, escreva pra gente e indique nosso trabalho para seus amigos. E claro, não deixe de nos escutar pelo seu aplicativo de podcast favorito. Então, sem mais delongas, vamos ao episódio. Primeiro um mergulho na história da Costa Rica e em seguida a entrevista com Sônia Ângulo. Olá, no episódio de hoje nós aterrissamos na Costa Rica. Depois de tanto sangue e violência que marcam os vizinhos, esse belo país que se tornou um destino turístico de renome internacional parece um oásis na região. De onde vem a excepcionalidade costarriquenha? Será que o país é mesmo excepcional ou isso não passa de uma ideologia? Para falar da excepcionalidade costarriquenha, a gente vai recuar até a Guerra Civil de 1948, para depois discutir a pactuação social que emergiu daquele conflito e então abordar a erosão paulatina desse horizonte de integração social dos anos 90 para cá. E essa contextualização é necessária para entender como esse país associado à paz e que nem tem exército elegeu recentemente um presidente no estilo Bolsonaro. E esse vai ser um dos assuntos da segunda parte do episódio. Então vamos lá. A ideia de uma excepcionalidade costarriquenha tem raízes lá no século XIX. Um episódio fundamental na construção da identidade nacional foi a atuação de tropas da Costa Rica na Guerra de 1856-57 contra os filibusteiros liderados pelo estadunidense William Walker. Walker que chegou a presidir a Nicarágua naquele período e restituir a escravidão naquele país. Filibusteiro é alguém que se envolve numa expedição militar não autorizada num país estrangeiro para fomentar uma mudança de regime ou uma secessão territorial. Aquele conflito que envolveu toda a região terminou com a derrota dos filibusteiros por tropas lideradas pela Costa Rica e com a execução de Walker em Honduras. E essa imagem da Costa Rica à frente das repúblicas centro-americanas contra os filibusteiros se tornou parte do discurso fundacional do país. O nome do aeroporto de San José, Juan Santamaria, é uma homenagem a um soldado costarriquenho que morreu de forma heróica nesse conflito. A imagem de excepcionalidade também bebe da ideia de uma estrutura fundiária que não era dominada pelo latifúndio na Costa Rica e se cultivava café em propriedades de pequeno e médio porte. E há quem veja nessa estrutura material mais igualitária as bases de uma cultura democrática. Só que essa ideologia nacional promovia uma identidade branca de raiz europeia, que se diferenciava ou mesmo se opunha aos traços indígenas de países ao norte do Istmo, como por exemplo a Guatemala ou os negros da costa caribenha. A Costa Rica tinha e ainda tem uma população afrodescendente indígena, mas ela não se encaixava nessa idealização da sua excepcionalidade. Por outro lado, o país também viveu um golpe e uma ditadura militar entre 1917 e 19, liderada pelos irmãos Tinoco, um evento que, aliás, contribuiu para desprestigiar a instituição militar no país. Portanto, a Costa Rica nunca foi completamente excepcional. Na verdade, as origens da famigerada companhia bananeira United Fruit estão ligadas às atividades do empresariado Minor Keith no país. E se a Costa Rica foi construída e imaginada a partir do Vale Central, onde fica São José, e de costas para o litoral, a região costeira vai ser explorada sobretudo pela indústria bananeira, uma indústria que primeiro se instalou no Caribe, às margens da ferrovia construída por Keith para exportar café,
e depois se deslocou para a costa do Pacífico. Mamita Yunai é um clássico da literatura costarriquenha. O livro foi escrito por um trabalhador das bananeiras chamado Carlos Fajas e o título é uma alusão a United Fruit, já que a Mamita Yunai, YUNAI, era o jeito como os trabalhadores se referiam à empresa. De modo análogo, as reformas sociais que se implementaram na Costa Rica nos anos 40, as chamadas garantias sociais, têm antecedentes que remontam às lutas dos trabalhadores nas décadas anteriores. Por exemplo, a jornada de trabalho de 8 horas foi conquistada nos anos 20. Mas as reformas progressistas realizadas nos anos 40 e o seu desenlace foram decisivos para moldar o país. Num contexto de urbanização e fortalecimento dos trabalhadores, o governo de Calderón Guardia, entre 1940 e 44, forjou uma inusitada aliança com a Igreja Católica, representada pelo bispo de São José, e também com o Partido Comunista. E apoiado nessa aliança, ele avançou uma agenda de reformas com destaque para a criação da Caixa Costarricense de Seguro Social, que universalizou serviços médicos, a criação da Universidade da Costa Rica, talvez a principal universidade da região, e a promulgação de um código de trabalho garantindo uma série de direitos pioneiros na América Latina, como salário mínimo, férias, 13º e direito à greve. As garantias sociais tiveram respaldo popular, mas também provocaram inquietação na classe dominante, principalmente em função da participação comunista no governo. Calderón Guardia elegeu o seu sucessor, chamado Teodoro Picado, mas quando o ex-presidente pretendeu retornar ao poder em 48 com apoio comunista, os ânimos se acirraram e a classe dominante se dividiu. A oposição parece ter vencido as eleições naquele ano, mas quando o Congresso não reconheceu o resultado, o líder, alegando fraude, o líder do recém-fundado Partido Social Democrata, José Figueres Ferrer, liderou um levante que descambou por uma guerra civil que durou 40 dias e foi vencida pela oposição. Figueres emergiu da guerra de 48 como a figura dominante da política costarriquenha nas décadas por vir. É interessante pensar que a Guatemala viveu uma situação comparável nos anos 40, mas se na Terra Maia a classe dominante se uniu contra o reformismo radical de Jacobo Arbenz, na Costa Rica a classe dominante se dividiu. Curioso também pensar que na Costa Rica os autodenominados social-democratas chegaram ao poder pelas armas, e ainda foram esses mesmos social-democratas que dissolveram o exército poucos meses depois, uma instituição que estava bastante desprestigiada no país. A dissolução do exército adicionou uma poderosa camada na ideia de excepcionalidade costarriquenha. Afinal, num continente em que as forças armadas atravessaram a política de forma violenta e recorrente durante a Guerra Fria, não é pouca coisa ter um sistema político que não enfrentou golpes nem rupturas institucionais desde então. Mas a ausência do exército não significou a ausência de corpos estatais repressivos. Aliás, a polícia costarriquenha teve mais de 2.000 quadros treinados na famigerada Escola das Américas no Panamá, que formou militares no terrorismo contra-insurgente para todo o continente. Um outro lado da ausência de exército foi uma sólida aliança com os Estados Unidos, baseada num compromisso anticomunista comum. Aliás, o desfecho da Guerra Civil foi retratado retrospectivamente como a primeira vitória contra o comunismo no hemisfério. Mas o paradoxo é que esse governo que surgiu da Guerra Civil avançou reformas na mesma linha do processo que já estava em curso, só que agora eles tinham a confiança do Império. Porque a Costa Rica, que emergiu da Guerra Civil, construiu uma modalidade de estado de bem-estar periférico que estendeu serviços de saúde, educação e previdência à maioria dos seus cidadãos. Então a ironia é que o partido que venceu a Guerra Civil implementou a agenda social daqueles que derrotou, só que com uma diferença importante. O Partido Comunista, que teve um papel central nas políticas sociais dos anos 40, foi ilegalizado e os seus militantes foram perseguidos de forma implacável. E isso não foi uma política pontual. Na realidade, a interdição do comunismo e da esquerda em geral foi erigida como uma espécie de política de Estado no país. Mesmo o sindicalismo era principalmente aquele que o governo permitia. E isso colaborou por uma cultura política conservadora e profundamente anticomunista na Costa Rica, uma cultura que perdura até hoje. E isso, claro, contrastava com a radicalidade política dos outros países da região, o que, por sua vez, reforçava a ideologia da excepcionalidade costarriquense. Em outras palavras, enquanto na religião convulsionavam ideários revolucionários, na Costa Rica, a reforma, pacto social era a linguagem prevalecente. Portanto, a aliança da Costa Rica com os Estados Unidos foi muito diferente da aliança com Honduras, por exemplo.
que, como a gente viu, é um país que serviu de base de apoio da contra-insurgência regional. Em outras palavras, a ideologia do excepcionalismo costarriquenho tem bases reais. A Costa Rica é o único país da região que dissolveu o exército e, embora o investimento em educação nunca tenha chegado a 8%, como estipula a Constituição, dizem que o dinheiro que não se gastou com as Forças Armadas colaborou para estabelecer um sistema de educação que não tem paralelo na região. Em resumo, se bem a ideia do excepcionalismo costarriquenho já existisse, ela foi elevada a outra potência depois de 48, muito associada à ideia da paz. E, de fato, desde então o país não viveu golpes militares nem guerra civil. Como diz uma placa no jardim da Universidade para a Paz das Nações Unidas, que tem sede na Costa Rica, feliz a mãe costarriquenha que sabe que seu filho, ao nascer, jamais será um soldado. Depois da Guerra Civil de 48, a política nacional foi dominada por partidos que encarnaram as forças que se enfrentaram naquele conflito. O polo dominante indiscutível foram os vencedores da guerra, que se reinventaram como Partido Liberación Nacional, liderado por José Figueres Ferrer. Esse partido governou durante a maior parte da Guerra Fria e mesmo depois. No outro polo da política permitida estavam os calderonistas derrotados no conflito, que posteriormente ganharam forma como Unidade Social Cristã. Por 2 vezes, Calderón tentou retornar ao poder com apoio do ditador Anastácio Somoza da Nicarágua, onde ele se exilou em 48, mas não teve sucesso. Além de abolir o exército, os liberacionistas liderados por Figueres instituíram o voto feminino, o voto dos analfabetos, estenderam a legislação de bem-estar, assentaram as bases para a educação pública universal. Foi sob a liderança do liberacionismo nos anos 50 e 70 que se erigiram as bases da modalidade costarriquenha de um estado de bem-estar social. E foi esse bem-estar que deu lastro ao consenso que sustentou a paz costarriquense na Guerra Fria. Em outras palavras, se a trajetória da Costa Rica não está atravessada pela política revolucionária como os outros países da região, isso não se explica somente pela interdição do comunismo, mas também por políticas sociais que construíram elevados níveis de consenso e resultaram numa cultura política bastante institucionalista. Ao mesmo tempo, se o país não viveu uma violência comparável aos países da região, certamente isso tem a ver com a dissolução do exército, mas também tem a ver com essas políticas que mitigaram as desigualdades que estão na origem da política revolucionária. Em suma, a paz costarriquense se assentou num misto de coerção e consenso. É claro que se trata de uma paz atravessada por contradições, começando por ser uma democracia que interditou a esquerda, que foi vigiada por uma polícia contra-insurgente, mas também passa por uma escolarização que suprimiu as línguas nativas, por exemplo. Em todo caso, essas contradições ganharam outras camadas quando se esgotou a industrialização substitutiva de importações, que tinha sido movida pelo lema "Compre e use lo que Costa Rica produce". E como em outras partes do continente, a Costa Rica enfrentou pressões para neoliberalizar a economia e se adequar à globalização. E efetivamente, desde os anos 80, as garantias sociais que caracterizaram o bem-estar costarriquenho estão ameaçadas e têm sido progressivamente desmanteladas. No entanto, o país enfrentou os desafios da globalização por uma via própria, que tem similaridades, mas também tem particularidades em relação a outros países da região. Por exemplo, a Costa Rica não ficou imune à onda das zonas francas e maquiladoras, mas o país pretendeu promover o que chamou de maquilas inteligentes, que produzem mercadorias de alto valor agregado e exigem força de trabalho mais qualificada e melhor remunerada. Um caso de destaque é a empresa de tecnologia Intel, que em 2012 empregava cerca de 3.000 pessoas. Atualmente, a principal exportação da Costa Rica são instrumentos médicos, que respondem por mais de 1/4 do valor total das exportações. É bom lembrar que quase 40% das exportações da Costa Rica seguem para os Estados Unidos, como costuma acontecer com as maquiladoras. Menos de 3% vão para a China. Esses fluxos se intensificaram quando o país aderiu ao Tratado de Livre Comércio entre Estados Unidos, América Central e República Dominicana, o CAFTA-RD, em 2007. Mas apesar das maquilas, 45% da população é economicamente ativa do país, está na informalidade na atualidade. Por outro lado, a partir dos anos 80, a Costa Rica apostou na indústria do turismo, e a pedra angular dessa aposta foi a construção de uma marca verde, o que adicionou mais uma camada à ideologia de excepcionalidade do país. Novamente, a imagem da Costa Rica verde tem laço na realidade. O país abriga uma grande biodiversidade e uma parte significativa do território é protegida na forma de reservas ambientais. No entanto, essa realidade tem várias contradições, começando pelo fato de que muitas vezes o modelo preservacionista entra em conflito com populações camponesas e indígenas que habitam esses territórios. Na realidade, o modelo de negócio que prosperou foram mega empreendimentos hoteleiros voltados para o turismo internacional,
que privatizaram praias, causam alto impacto ambiental e empregam poucos trabalhadores locais, geralmente de forma sazonal. O turismo de base como uma reputação pacífica do país para mediar negociações de paz na região, e essa tentativa lhe valeu o Prêmio Nobel da Paz. Mas para voltar à presidência 20 anos depois, Arias recorreu a uma sentença da OEA para driblar a proibição de reeleição na Costa Rica. Arias abriu um precedente que foi seguido depois por Juan Orlando Hernández em Honduras, Daniel Ortega na Guatemala e Evo Morales na Bolívia. Arias ainda elegeu sua sucessora, mas em 2014 o prestígio liberacionista também se esvaía. Um novo partido identificado com a centro-esquerda chamado Ação Cidadã venceu essa eleição e a seguinte. O bipartidismo estava enterrado, mas a política ainda estava referido à pactuação social dos anos 40. Só que enquanto isso a corrosão social avançava, o estado de bem-estar social encolhia, as relações de trabalho se precarizavam, crescia o crime organizado e a xenofobia. Claro que houve resistência, mas também houve cerceamento de direitos. Depois de uma greve de 3 meses contra a reforma fiscal em 2018, o governo, que em tese era de centro-esquerda, promulgou uma rigorosa lei anti-greves. 2018 foi o ano em que a Ação Cidadã se reelegeu, mas no segundo turno enfrentou um partido evangélico conservador. Era um sinal de que os tempos da mudança sopravam em outra direção. E essa outra direção chegou em 2022. Essa eleição foi vencida por Rodrigo Chaves, um economista que fez sua carreira como funcionário do Banco Mundial, mas que deixou a instituição por acusações de assédio sexual e logo se tornou ministro da Economia. Com uma retórica conservadora, violenta e vulgar, Chaves se projetou como um outsider num país em que as pessoas parecem querer mudar, mas não sabem bem como. Então pode ser que Rodrigo Chaves traga mudança, mas para qual direção? Será que o consenso social e a excepcionalidade do país estão com seus dias contados? Sobre esses e outros assuntos nós conversaremos a seguir. Nós estamos aqui com a Sônia Anglo, que é pesquisadora e professora associada da Universidade da Costa Rica, a UCR, há mais de 12 anos. É doutora em História pela UCR na área de História e possui pesquisas nas áreas de protesto social, organização do trabalho, Caribe e memória histórica. Oi, Sônia, muito obrigada por aceitar o convite para participar dessa entrevista. É uma honra ter você aqui no Pulso Latino. Bom, vamos começar pela primeira pergunta. A Costa Rica é muitas vezes chamada de Suíça latino-americana, porque diferente dos países vizinhos da América Central, nunca teve uma ditadura militar como os demais. E tem um sistema democrático considerado estável e longevo, e por isso é reconhecida como uma exceção na América Central e até mesmo na América Latina como um todo. Uma das questões centrais dessa dita excepcionalidade é então a construção dessa social-democracia. Então a gente queria perguntar de que modo que ela foi construída, como os comunistas participaram desse processo e podemos dizer que é uma social-democracia anticomunista com uma longa tradição de cooperação com os Estados Unidos? Bueno, hola, un gusto estar aquí. Empecemos tal vez por el tema de la guerra civil, que fue muy importante para la historia de Costa Rica, porque en efecto, digamos, en todo el siglo XX, siglo XXI, no tuvimos una dictadura tan fuerte y tan violenta como en los países centroamericanos, en los demás países centroamericanos y en general en Latinoamérica. Pero sí tuvimos una pequeña dictadura en 1917 y luego lo más violento que hemos tenido es la guerra civil de 1948. Esa guerra propició el inicio con mayor fuerza de la figura de José Figueres Ferrer, quien fue después el líder de la socialdemocracia en Costa Rica e incluso del surgimiento de lo que es de unos partidos tradicionales costarricenses más fuertes, que es el Partido Liberación Nacional. Entonces, la guerra civil fue fundamental no solo por esta constitución posterior de la ideología socialdemócrata con mayor fuerza, sino también porque acabó con la posibilidad de que el comunismo tuviera mayor influencia en Costa Rica. La pregunta también va dirigida si hay un anticomunismo o si el anticomunismo surge en ese periodo. En realidad, el anticomunismo en Costa Rica surge desde el momento en que más o menos surge el Partido Comunista en 1931, porque hay un miedo
a una ideología tan fuerte, porque hay un miedo a una ideología que critica, digamos, cuando nace el Partido Comunista en 1931, su base histórica es, por un lado, trabajadores desocupados, sin trabajo, que en ese momento estaban viviendo las consecuencias de la crisis de 1929, y por otro lado, todos los trabajadores urbanos que en ese momento estaban en Costa Rica, zapateros, panaderos, entre otros. Entonces hay como, al inicio parece no ponerse tanta atención a este Partido Comunista, pero luego el partido va generando, conforme pasa digamos, toda la década del 30, va generando una base social que tal vez no es excesivamente fuerte, pero que sí tiene una crítica a la sociedad costarricense. E incluso empieza con una crítica a la sociedad a la sociedad en general, cómo se estructura en relación con el capitalismo. Es lenta, no es una comprensión del capitalismo desde el inicio, ¿verdad? Es muy lenta y los trabajadores y trabajadoras van teniendo esa comprensión lentamente, pero hay una crítica. Entonces, cuando esos trabajadores y trabajadoras inician las protestas sociales, principalmente los trabajadores bananeros, es que empieza a haber la persecución del comunismo. Y ahí es donde encontramos, bueno, aparecen las primeras expresiones del anticomunismo en Costa Rica. Entonces, ese anticomunismo se va gestando y ya con la guerra civil de 48 se vuelve más fuerte, se persigue a los militantes. Para ese momento el Partido Comunista había cambiado su nombre a Partido de Vanguardia Popular y se persigue a la mayoría de ellos, o algunos de ellos se les exilia del país, y la guerra civil vino a colocar un tema muy complejo que fue disolver toda organización obrera y sindical que estuviera vinculada al comunismo y también a la al social cristianismo, porque el comunismo en los años 40 se alió con una figura importante de Costa Rica, que es Rafael Ángel Calderón, que lo que hace es propiciar una unión entre el comunismo y el social cristianismo. Entonces, este Estado, digamos, esta democracia de sección, en realidad lo que ha sido es una democracia estable, pero porque el comunismo y las fuerzas divergentes, digamos, en algún momento fueron perseguidas, controladas por la figura José Figueres Ferrer a través, primero, de la guerra civil y luego de la formación de un espacio que se llamó la Junta Fundadora de la Segunda República, que lo que hizo fue perseguir a toda la parte militante crítica, al menos del comunismo, y eliminó el ejército. Entonces, de ahí proviene algunas bases en términos de esa democracia. Lo que quiero decir con esto es que es una democracia estable, pero con fracturas, porque toda la década del 50, posterior a la guerra del 48, la organización obrera, por ejemplo, fue limitada, fue perseguida, solo los trabajadores bananeros generaron protestas fuertes, todo lo demás fue muy controlado. Y eso generó que existiera un discurso de paz, pero un discurso de paz muy controlado en relación con una democracia que se esperaba que fuera fuerte, pero que no tuviera enemigos que la cuestionaran. Como esse cenário da guerra civil e da perseguição dos opositores, e nesse período mesmo a Costa Rica extinguiu o exército, né? Você poderia explicar um pouco mais como é que isso aconteceu e como isso impacta na vida civil da população da Costa Rica? La guerra civil generó dos bandos. El bando, digamos, figuerista, con la figura José Figueres Ferrer, y el bando comunista y social cristiano, realmente se conocía como comunista y calderonista, por la figura de Rafael Ángel Calderón. Entonces, la vida cotidiana fue, digamos, así, vista desde dos bandos antagonistas. Incluso por mucho tiempo, quizás hasta tal vez a finales del siglo XX, Costa Rica se dividía todavía en dos bandos, los que eran calderonistas, ya no comunistas, el comunismo como que se perdió en algún momento, los que eran calderonistas y los que eran figueristas, o los que eran socialcristianos y socialdemócratas. Entonces, una de las consecuencias en la vida cotidiana de las personas fue esta división en dos bandos, cada uno visto como el enemigo. Quizás el mayor perdedor de esos dos bandos, más que el calderonismo, fue el comunismo, porque con el comunismo la narrativa empezó, o el discurso costarricense empezó a excluirlos
Una de las otras de las consecuencias de la guerra civil quizás fue más fuerte para los comunistas porque el discurso costarricense o los olvidó, o digamos a ciertas figuras lo que hizo fue quitarles toda digamos, su lucha política, su constitución como pensadores y los convirtió en algo que al discurso político les servía. Por ejemplo, pienso en dos autores costarricenses, escritores comunistas. Carlos Luis Falles, que quizás es conocido por su novela Mamita Yunay, y Carmen Lira, que fue una escritora que ha escrito, bueno, hizo escritos políticos, cuentos, hizo ensayos, es decir, una escritora muy prolífica que era comunista, bueno, fue primero anarquista y luego fue comunista, y que en el discurso costarricense quedaron hoy como eso, como dos escritores, uno de una novela bananera y la otra como una cuentista infantil. Entonces la historia les quitó toda la discusión política, todo su pensamiento, y eso también generó que hoy, digamos, pensemos que no hay referentes comunistas aquí en Costa Rica. Pareciera que Costa Rica olvidó su pasado comunista. Y es, bueno, esa consecuencia que les decía, los dos bandos, el olvido, se impuso un discurso narrativo de paz en la que la posibilidad de, digamos, de una Costa Rica más beligerante no era posible porque eso, digamos, rivalizaba con la paz. Entonces, hay un discurso en la educación pública a lo largo desde los 50 hasta incluso hoy, en que la paz es muy importante, pero que limita mucho la posibilidad crítica y beligerante de los y las costarricenses. Y además, en términos generales, creó un miedo con el comunismo. Hoy día incluso hay un miedo a decirse comunista, hay una persecución a decirse incluso crítico, a tener una posición política. Quizás esto no es solamente en Costa Rica hoy, en realidad es en todo el mundo. Lo que sucede es que en Costa Rica eso tiene que ver con una ideología fuertemente establecida de paz y de cero conflicto. Y también, por otro lado, es interesante porque esto mismo que está generando estas divisiones y esta lectura, al mismo tiempo se generaron también formas para fortalecer el Estado, fortalecer la institucionalidad pública, la educación, la salud. Entonces, es como un discurso que cala muy fuerte, pero al mismo tiempo ese discurso se ayudó con eliminar o quitar en su totalidad el ejército, al menos en términos tal cual. Hay policía, fuerza pública, hay una serie de cuestiones de divisiones en la policía, hay antimotines, pero no hay un ejército como tal. Y lo otro que genera es que hay una institucionalidad pública que fue muy fuerte, que ya se venía gestando en los años 40, pero que luego fue muy fuerte en los 50, 60, 70, todavía hasta los 80 del siglo pasado. Era una institucionalidad que ayudaba mucho a esta narrativa de paz porque en efecto se vivía una Costa Rica con condiciones económicas, políticas y sociales muy estables. Eso entonces colaboró en términos de la vida cotidiana a esa narrativa discursiva, porque uno entonces, digamos, a través de la socialdemocracia, había un fortalecimiento de ciertas instituciones públicas que daban beneficio a las personas, principalmente a las clases más empobrecidas, pero a una clase media en Costa Rica que siempre ha tenido condiciones estables para sobrevivir. Costa Rica tem essa alcunha de Suíça latino-americana, né? Que para além dessa excepcionalidade democrática, etc., ela também... Costa Rica também é um dos países com o custo de vida mais alto da América Latina. Poderia explicar para a gente por que o custo de vida é tão alto na Costa Rica? Tal vez primero voy a explicar esto de la Suiza centroamericana, porque el término de Suiza centroamericana tiene que ver también con el otro lado del discurso costarricense, que es lo que hemos hablado, la excepcionalidad costarricense. En el sentido que hemos hablado, pero también en el sentido de que en algún momento hubo una necesidad discursiva de diferenciarnos con los demás países centroamericanos, en términos de nuestras condiciones sociales, políticas, económicas, pero también de nuestro incluso color de piel.
Entonces, se supone que éramos los centroamericanos no solo porque teníamos condiciones estables, económicamente adecuadas, sino también porque se supone que éramos diferentes en la piel, en la educación y en otras formas. Entonces, eso también ayudó mucho a crear ese mito de la Suiza centroamericana. Y a crear un mito de que pareciera que en Costa Rica nunca hay violencia, porque eso sí, quizás no lo dije anteriormente, la persecución estuvo, se exilió a personas, se asesinó a personas. Hay una situación que se llama, aquí en Costa Rica, que se llama el asesinato del Codo del Diablo, porque fue en un específico lugar que se le llama así, de varios comunistas y calderonistas en medio de la guerra civil. Entonces, esa excepcionalidad o esa Suiza centroamericana creó una cierta idea de que no hay violencia, de que no ha habido persecución y de que hemos podido vivir en paz siempre, y no ha sido así. Eso tiene que ver también con la creencia de que en Costa Rica siempre estamos bien. Por eso es que hay una cuestión que se usa mucho popularmente, que es el pura vida, que la gente, digamos, las personas cuando llegan a Costa Rica siempre preguntan por el pura vida, y pareciera una anécdota, pero no. Tiene que ver con una creencia, una discusión, una narrativa ideológica de que Costa Rica, a pesar de que haya fuertes desigualdades económicas, a pesar de que haya personas desocupadas, a pesar de que hay violencia, a pesar de que hay femicidios, a pesar de que hay un montón de condiciones, siempre está bien, y por eso es pura vida. Entonces, eso tiene que ver también con este discurso ideológico. Y todo esto se une con esta idea de que, digamos, no estamos mal y de que no hay desigualdad social. Y tiene que ver también con los altos costos de vida. Hoy día Costa Rica es un país, uno de los países latinoamericanos, digamos, con un alto costo de vida, y tiene que ver con muchos factores. Quizás uno de los últimos factores que generó este alto costo de vida fue la aprobación de una reforma fiscal en el gobierno del presidente Carlos Alvarado, que lo que venía a hacer era reacomodar el pago, digamos, de impuestos, entre otras cosas, y que se supone que la idea era que se hiciera una distribución equitativa en este pago de impuestos, porque Costa Rica lo que tiene es que es muy alto en pago de impuestos, por eso es que se vuelve muy alto también en costo de vida. Y esta reforma fiscal, bueno, pretendía eso. Fue una lucha muy fuerte porque era un gobierno de centro. Bueno, al menos no era un gobierno, digamos, ellos no tenían la proclama de que eran de derecha, ellos se proclamaban como de centro. Eso difuminó la lucha social, casi nadie luchó en contra de la reforma fiscal. Hubo sectores como los sindicatos de educación, en la Universidad de Costa Rica, que es donde yo pertenezco, algunos sectores nos opusimos. Sin embargo, en su mayoría las personas vieron como una opción la reforma fiscal. La reforma fiscal se aprobó y eso no generó retribución, no generó una igualdad en los recursos. Eso generó que para cada persona pago de impuestos es muy alto. Entonces nuestros costos económicos de comprar lo mínimo, digamos la comida, el transporte, la vida más, digamos, cotidiana se volvió muy alta. Entre otras, ¿verdad? Entre otras condiciones, no es la única, porque ya Costa Rica venía siendo de alto costo, pero con esta reforma básicamente subieron el costo económico de adquirir bienes, pero al mismo tiempo esa reforma reguló a través de una ley de empleo, principalmente que se llama empleo público, reguló las posibilidades del aumento de salario, del aumento de condiciones de vida. Entonces, en este momento, por un lado, el alto costo es cada vez mayor, pero los salarios, principalmente de un sector estatal, que además en Costa Rica es una población muy fuerte la que está empleada en el sector estatal, el salario no aumenta. Entonces, ahí se siente todavía más fuerte el alto costo, porque el salario no aumenta, pero los precios suben cada día más. Eso reguló totalmente la situación, digamos.
Isso tem a ver também com a Costa Rica importar muito, né? Principalmente bens básicos, de consumos básicos e muita comida. A cesta básica, se não me engano, boa parte é importada. Então isso também tem a ver com o modelo agrário que existe na Costa Rica, né? Sí, sí, y porque además también el modelo agrario que tuvimos durante, digamos, bueno, todo siglo XX, todo, digamos, mitad del siglo XIX, tenía que ver con dos productos, el café, que era producción generalmente nacional, y el banano, que era producción extranjera a través de la United Fruit Company, y otras empresas que fueron, digamos, subsidiarias a lo largo del siglo XX. Entonces, digamos, cuando estas dos productos empiezan a descender, Costa Rica se convierte en una agricultura de subsistencia, básicamente. Y ahí todavía, si bien se importaba, había todavía, digamos, en ciertas partes de Costa Rica, una agricultura de la cual dependían muchas personas, agricultura de subsistencia. Lo que sucede es que en los años 80, en el gobierno de uno de los presidentes socialdemócratas, Oscar Arias, se impulsaron con mayor fuerza medidas de apertura del mercado, digamos, bueno, no empieza así, pero empieza con programas un poco de sustitución, digamos, de productos. Entonces pasamos de producir granos básicos a producir productos no fundamentales para la alimentación. Pasamos, por ejemplo, a producir piña. Entonces generalmente, nosotros no tenemos una producción hoy día fuerte de soberanía alimentaria, no tenemos una agricultura que está estable, pero que, digamos, cada vez más está en peores condiciones, que cuando cultivan, digamos, fuertemente es para la importación, no para el consumo nacional. Eso sucede en la mayoría de países, ¿no? Que ya no comemos frijoles nacionales, sino comemos frijoles de diferentes partes del mundo, digamos, porque el frijol, por ejemplo, es un alimento que acá se consume mucho, igual el arroz, pero sí es cierto que las políticas en general agrarias han venido generando una desprotección a la agricultura, entonces también no tenemos un consumo alimenticio, una producción alimenticia pensada para la exportación, importamos mucho y no necesariamente genera una soberanía alimentaria. Hemos tratado de mantener algunas cosas, pero no es sencillo. Entonces eso también genera que la compra de productos alimenticios sea más fuerte para nosotros. Luego, el sector de transporte es un sector que tenemos un transporte público, en el sentido de que es un transporte, digamos, privado que se paga, que se llama público porque, bueno, básicamente tiene la cobertura nacional, pero es un transporte también que no tiene las mejores condiciones. Entonces, el aumento, por ejemplo, de compra de vehículos en Costa Rica ha sido un tema. La gente entonces se endeuda, hay un proceso de endeudamiento en ese tipo de compras, de ese tipo de adquisiciones para poder, digamos, trasladarse con más rapidez a los espacios de trabajo. Entonces, ha sido como una forma de vida que se ha ido instalando, que se naturaliza. Pues en Costa Rica se naturaliza el hecho de comprarse un carro, aunque se endeude, se naturaliza, digamos, esto con tener un aumento, un alto costo de vida, y lo que sí es que como había una clase media mucho más fuerte y estable, esta es la que sí está, digamos, sintiéndose más golpeada hoy día. Las clases más altas están, digamos, todavía en sus buenas condiciones, las clases más empobrecidas están sufriendo las peores consecuencias, pero de alguna manera ellos ya más o menos vivían así. El asunto de la clase media, que era una clase media bastante estable y que ya ahora con toda esta reformas se ha limitado mucho en su forma de vida y es la que resiente, digamos, los últimos cambios a nivel econômico, sociais, porque já não pode ter as condições de vida que tinha antes. Você comentou do pura vida e dessa questão do modelo agrário, né? Costa Rica consome muito feijão, né? Desde o café da manhã, do desayuno, até a noite, e eles importam, né? E por outro lado, um dos maiores países exportadores de abacaxi, pinha, né? E isso convive com um modelo de preservação ecológica, né? A gente agora entrando nesse assunto da Costa Rica Verde, né? De uma eco-utopia. Então, a Costa Rica, ela tem essa imagem de país verde atualmente,
e é considerado um exemplo de conservação ambiental e um dos principais destinos de turismo ecológico. E essa Costa Rica Pura Vida faz parte de um projeto econômico desse país, né? Você poderia falar um pouco como é que a Costa Rica desenvolveu essa marca a partir desse modelo econômico e como que a população é incluída nesse projeto? La Costa Rica Verde es compleja porque la Costa Rica Verde convive con proyectos como el de la piña, que son proyectos extractivistas. Por ejemplo, en los cantones, en Costa Rica nos dividimos en provincias, es un país muy pequeño, entonces son 7 provincias, en cada provincia se divide como en cantones y en cada cantones hay distritos. Los cantones en donde hoy hay producción de cultivo de piña, digamos donde la concentración de tierra es muy alta, son cantones con desarrollo social muy bajo. Entonces es un desarrollo económico, digamos que de ese desarrollo económico no le queda mucho a Costa Rica, sino que se va, digamos, en manos privadas, se va, digamos, a otros, digamos, a la producción de este producto. Y los cantones donde hay, digamos, esa concentración de tierra y no les queda más a veces que o salir de esos cantones a trabajar otras partes o trabajar en el cultivo de piña, son cantones con un desarrollo social y económico muy bajo. Entonces, ese proyecto verde convive con ese tipo de situaciones como el cultivo de la piña, el cultivo del banano también todavía, el cultivo de plantas ornamentales que tienen concentración de tierra y además uso de agroquímicos, digamos, o el uso excesivo todavía de agroquímicos. Y luego ese proyecto verde también convive con un proyecto que es generar atracción turística a Costa Rica. Entonces, digamos, Costa Rica lo que hace es fomentar el turismo no nacional, porque nuevamente hay lugares hoy día en Costa Rica que el turismo nacional le va a costar, digamos, poder acceder a ellos por nuevamente el valor adquisitivo, el valor económico que tiene este tipo de espacios. Entonces tenemos grandes cadenas hoteleras en diferentes zonas costeras también que, digamos, tienen toda la posibilidad de acceso al agua, mientras en los lugares aledaños están sin agua, por ejemplo. Entonces es como una Costa Rica muy compleja porque sí hay acciones de preservación, sí hay acciones de conservación, hay proyectos muy interesantes de turismo rural, pero digamos, esos proyectos siempre se ven muy limitados porque las posibilidades de desarrollo de estos proyectos están rivalizando con esos grandes proyectos de turismo, básicamente de cadenas inmobiliarias. Y incluso, digamos, la protección, una de las cosas que ha fortalecido el tema de que hoy, por ejemplo, tengamos playas en donde el acceso es posible, donde estas playas son, digamos, están en términos de conservación muy bien, en fauna y, digamos, en flora y fauna, tiene que ver porque hay muchas de las playas costarricenses están vinculadas a parques nacionales. Son parques nacionales que lo que hacen es, digamos, tener playas. Eso genera que muchas de estas playas sean, digamos, todavía hoy muy cuidadas, pero hay un fuerte interés de que estas playas, por ejemplo, sean destruidas y empiecen a generarse ciertos proyectos inmobiliarios. Por ejemplo, hoy día hay una discusión porque el Caribe costarricense, a pesar de que sí, digamos, nuevamente es caro, no es tan caro como otras partes de Costa Rica. Muchas de las playas que están en el Caribe costarricense son, digamos, vinculadas a parques nacionales y por eso hay una protección a ellas. En este momento, por ejemplo, hay una controversia porque se está talando en una de ellas árboles para construir, digamos, cadenas o propiedades dentro de estas playas. Entonces, ha sido muy difícil la lucha en términos de la preservación del ambiente por eso, porque hay mucha contradicción. Hay un discurso incluso gubernamental del Costa Rica Verde, pero hay un discurso, también hay acciones gubernamentales, no solo en este gobierno de Rodrigo Chávez, sino incluso en gobiernos anteriores, donde ese discurso lo que hace es, por un lado, decir, somos Costa Rica Verde, pero el otro, generar apertura para grandes cadenas inmobiliarias, para grandes empresas internacionales que explotan no solo el turismo, sino, digamos, el suelo costarricense. Igual ahora también hay una controversia porque en algún momento se hizo una lucha contra la minería a cielo abierto y se quiere volver otra vez a
implementar. Entonces es una Costa Rica muy compleja porque sí hay proyectos de Costa Rica Verde, pero les cuesta mucho porque son muy limitados, porque no tienen las condiciones a veces gubernamentales, estatales, que les ayuden a sobrevivir. Y por el otro lado se genera y se hace una apertura de un turismo básicamente un turismo arrasador, inaccesible incluso para, digamos, las personas costarricenses. Como que é possível explicar essa ascensão do Rodrigo Chaves, né, ao governo do País da Paz, da Pura Vida, e qual balanço que a gente pode fazer do seu governo até agora, que já passou mais da metade? Bueno, que el presidente actual llegara a ser electo tiene que ver con muchas cosas. La primera tal vez es que eso que hablábamos de que hay como una invisibilización de que en Costa Rica no hay desigualdad, pero lo cierto es que sí hay y cada vez aumenta más. Y hay una población que se siente excluida de todas las condiciones de salud, de educación, de vivienda, en general de mejores condiciones. Una población que ha sido muy desprotegida en Costa Rica, que la población principalmente de las zonas costeras, lo que hablábamos ahora. Entonces son proyectos gigantes que dejan de lado pues, a las zonas costeras, o sea que están ahí pero no generan ningún desarrollo económico y esta población se ve cada vez más empobrecida. Esta población antes de la elección de Rodrigo Chávez había votado a favor de un candidato de ideología pentecostalista y porque esta población, que es una población, Costa Rica es un país muy pequeño y estamos hablando de todas las zonas costeras, es decir, estamos hablando de las 7 provincias, estamos hablando de 3 provincias, Guanacaste, Punta Arenas y Limón, es una población que le dio el voto a este candidato. Este candidato no cumplió de alguna manera con sus expectativas, llega la pandemia y esta población todavía sufre peores condiciones y es una de las poblaciones que en este momento no tiene acceso tan fácilmente a mejores condiciones y en principio es una de las poblaciones que le da el voto a Rodrigo Chávez en este momento. Entonces, una de las cuestiones que uno lee tiene que ver con la desigualdad y tiene que ver con el acceso a oportunidades. Costa Rica, digamos, tiene una cobertura, al menos de educación pública, primaria y secundaria, casi al 100%, pero de educación superior es más compleja. Entonces, también esta población no es tan fácil que pueda acceder a la educación pública, a la educación superior pública. Es una población que ha estado muy olvidada. Entonces, por un lado, esa es una de las razones por las cuales, digamos, llega Rodrigo Chávez. Él llega con un discurso de esto que se llama en historia el hombre fuerte, el hombre protector, que viene a resolver todas aquellas situaciones que los demás supuestos partidos políticos con los que estaba luchando no habían podido hacerlo. Entonces, él hace otra cosa que genera que él llegue, es que él coloca un discurso, digamos, de hombre fuerte, pero también de una nueva versión de política en Costa Rica, que ya no es la versión de la política de la socialdemocracia que hablábamos al principio, ni de la socialcristianismo, sino que es un partido nuevo que viene a generar supuestamente cambios. Y en una población que está muy cansada porque nosotros veníamos casi desde el 50 del siglo XX, de pasar, votábamos 4 años a la socialdemocracia, pasábamos a la socialcristianismo, otros 4 años a la socialdemocracia, entonces viene una Costa Rica muy cansada de ese bipartidismo que ya venía, digamos, se había expresado en las elecciones hace ya 10 años con el Partido Acción Ciudadana, que de buena manera se separaba del bipartidismo y que ahora con Rodrigo Chávez venía a ser como una renovación y una separación de ese bipartidismo. Entonces la población que es más adulta y que está más vinculada a ese bipartidismo, digamos, votó en contra del bipartidismo y aprobó el apoyo de Rodrigo Chávez. Ese discurso colaboró mucho. Era un discurso como de renovación, de un proyecto nuevo. Luego, Costa Rica es muy conservador en términos políticos, sociales, ideológicos. Creo que lo hemos dejado muy claro. Entonces, él también venía a representar, digamos, un discurso conservador necesario y que las personas en este momento lo veían como una necesidad de mantener todo de
alguna manera tal cual, pero quitándole, hay un discurso que se viene generando hace varios años ya, de que hay una población, que es el sector que está contratado en las instituciones públicas, de que es un sector favorecido por los gobiernos. Entonces él viene con un discurso de vamos a hacer todo lo posible porque Costa Rica sigue siendo un país, digamos, pura vida, pero vamos a quitarle todas esas ventajas que tiene esa clase media o ese sector que trabaja en las instituciones públicas para que todo el mundo tenga las mismas condiciones. No para generar condiciones mejores, sino para que bajemos a la clase media a una condición, digamos, peor y esté en las mismas condiciones. Ese discurso, que no se dice así, pero detrás del discurso que él colocaba tenía eso, también caló mucho en términos de la votación. Y bueno, también, como pasa en la mayoría de países, el abstencionismo fue amplio y él estaba también luchando contra uno de los líderes principales del Partido Liberación Nacional, que era el hijo de José Figueres Ferrer, que es Figueres Olsen. Entonces él también eso le ayudó mucho porque se diferenció de esas posibilidades. A pesar de que él incluso se evidenció en los debates que él tenía ya, digamos, había sido un hombre con denuncias por acoso sexual y esto estaba, digamos, se había evidenciado con pruebas y todo, eso no fue ningún problema y la gente votó a favor de Rodrigo Chávez. Es un discurso muy violento el de Rodrigo Chávez, quizás no sé si en comparación a Centroamérica y a Latinoamérica, pero para las condiciones costarricenses es un discurso muy violento. Él llega y en estos 2 años lo que ha hecho es generar todavía una división más fuerte en Costa Rica, digamos, ha declarado enemigos públicos, tiene proyectos económicos con la educación, en el sentido de que ha venido, digamos, hay mucha controversia con el tema de la educación pública, primaria, secundaria y superior, porque no, digamos, ha disminuido presupuestos, la lucha para que podamos tener presupuestos a las universidades públicas ha sido cada vez más fuerte y él ha generado enemigos que al día de hoy todavía en su discurso genera popularidad. Sus enemigos son el sector público, o sea, todas las personas que trabajan en el sector público, sus enemigos son las universidades públicas, y todas las personas que somos parte de las universidades públicas, docentes, estudiantes, personas, digamos, funcionarios en general. Sus enemigos son la prensa. Él siempre dice que la prensa en este país le ha limitado sus posibilidades. Sus enemigos son los partidos tradicionales. Entonces, él ha creado un discurso que todavía hoy tiene mucha popularidad, que es decir, bueno, esos enemigos que están ahí son los que han creado la desigualdad en Costa Rica. No es la cuestión económica, no es el alto costo de vida, sino es que hay una parte de la población que ha tenido, digamos, acceso a condiciones y hay privilegiados, entre comillados, y hay una parte de la población que ha sido lastimada y que no surge. Entonces, tiene que ver con todos esos elementos y por eso él llega. Pero bueno, la realidad es que es un discurso que ha dividido el país, es un discurso muy violento y en este momento es eso. Sufrimos ataques, por ejemplo, las universidades públicas, sufrimos ataques cotidianamente. Las personas no entienden, digamos, lo que hacemos como universidad. Hemos tratado de que la universidad, por ejemplo, de Costa Rica siempre ha tratado de tener un vínculo con la sociedad, pero como este discurso tan violento ha calado tan fuerte, ya la gente no se cuestiona las cosas, sino que de una vez, digamos, genera violencia. Entonces ha sido muy complejo este gobierno de Rodrigo Chávez porque en 2 años todas las promesas que él había hecho no se han cumplido. Él lo que lo que ha hecho es tener una figura autoritaria, violenta, creado enemigos y dice que estos enemigos, ya para terminar la respuesta, y dice que son estos enemigos la que no lo ha dejado gobernar. Entonces, él dice que en realidad Costa Rica está tomada por estos enemigos y que entonces, desgraciadamente, él no ha hecho, digamos, lo que tenía que hacer por estos obstáculos que les están poniendo. Entonces, él ahora, para terminar nada más, solicitó a la Asamblea Legislativa que analizara un proyecto que se llama Proyecto Jaguar, que tiene que ver con este animal, el jaguar, digamos, donde él está colocando la necesidad de que varios proyectos que él tenía como prioritarios en su agenda sean llevados a un referéndum a Costa Rica para que sean las personas quienes puedan votar. El problema de ese referéndum es que puede durar 2 años en lo que le falta a él para finalizar y la situación es que ha empeorado y la situación es que, digamos, ha generado peores condiciones de vida de las que ya teníamos.